Hola, mi nombre es Joana Rivera González, licenciada en Educación Especial en Formación de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Y a continuación vamos a aprender un poco sobre la historia de la geometría. La palabra geometría significa geo, tierra, metría, división. Según Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles, la geometría nace debido a la necesidad de medir las tierras de labranza después de cada crecida del río Nilo. Esto debido a que el rey Sesostris dividió las tierras entre sus habitantes para que estos sembraran trigo. Ellos debían dar al rey un porcentaje según la tierra que poseían. Esto se sabe gracias a los papiros conservados en Moscú y en Londres. ¿Quiénes aportaron a la geometría? Los babilonios. Ellos fueron los inventores de la escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla húmeda y secada al sol, en las cuales se han evidenciado problemas matemáticos relacionados con los triángulos rectángulos de lados racionales, medición de ángulos, relaciones trigonométricas. También inventaron la rueda, tomaba la longitud de la circunferencia como un valor intermedio entre los perímetros de los cuadrados inscritos y circunscritos a ella. Los chinos. Su aporte se ha conocido a través de los libros llamados Matemáticas en 9 libros. En el 4 encontramos cálculos de los lados de un rectángulo, conociendo el valor de su área. En el 5, cálculos de volúmenes para la fabricación de paredes, murallas y torres. Y en el 9, cálculos de distancia, altura y uso de temas pitagóricos. Los hindúes, mediante sus libros religiosos, sutras y vedras, nos hablan sobre problemas relacionados a las construcciones de altares y a las cuadraturas del círculo, aplicaciones del teorema de Pitágoras y determinación de ternas. Matemáticos destacados hindúes. Aryabhata trabajó acerca de la trigonometría, incluyendo las funciones seno y coseno. Bhaskara. En sus obras encontramos cálculos de volúmenes. Brahmagupta escribió 20 libros. En el capítulo 12 presenta apreciaciones básicas, incluye series matemáticas y figuras planas, y el famoso teorema del cuadrilátero cíclico. Los griegos aportaron demasiado a la geometría. Tuvieron grandes avances importantes para su desarrollo. Se estudió bajo un sistema lógico deductivo que da inicios a sus postulados, como Tales de Mileto, conocido por el cálculo de la altura de las pirámides mediante la sombra que proyectaba y por la predicción de un eclipse solar. Algunos de sus teoremas fueron: todo diámetro biseca el círculo, los ángulos de la base del triángulo isósceles son iguales, los ángulos opuestos al vértice que se forman al cortarse dos rectas son iguales. Si dos triángulos tienen un lado y los dos ángulos adyacentes respectivamente iguales, entonces los triángulos son iguales. Todo ángulo inscrito a un círculo es un ángulo recto. Pitágoras de Samos fue discípulo de Tales, descubrió numerosas propiedades de la geometría plana y del espacio. Con la ayuda de Tales estudió el triángulo isorrectángulo, hallando los segmentos inconmensurables. También en la construcción geométrica del polígono estrellado de 5 lados, en la teoría de figuras que hallan al espacio. Teoremas de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre el lado que subyace al ángulo recto es igual a la suma de las dos áreas de los cuadrados construidos sobre los lados que forman el ángulo recto. Zenón de Elea. Se le atribuyen las demostraciones por el método de deducción al absurdo, sus incursiones sobre el infinito, para las cuales ideó ingeniosas paradojas, como la dicotomía, la flecha que no alcanza el blanco, y Aquiles y la tortuga. Aristócles Podros, más conocido como Platón, dividió la geometría en geometría elemental, que se encarga de problemas que se resuelven con regla y compás; geometría superior, problemas irresolvibles con regla y compás, como la cuadratura del círculo, duplicación del cubo y la trisección del ángulo. Hipócrates de Quíos escribió elementos geométricos anticipándose un siglo a Euclides. En su intento por resolver la cuadratura del círculo, descubrió las lúnulas de Hipócrates, que son dos figuras en forma de luna en la que la suma de las áreas es igual a la del triángulo. Arquímedes de Siracusa llegó a importantes conclusiones, como demostraciones de teoremas sobre áreas de figuras planas, cálculo de pi,
volúmenes de cilindros, esferas y superficies de revolución, cuadratura de la parábola, espirales. Apolo de Perga, recordado por sus obras de 8 libros sobre la sección cónica, introdujo los términos elipse, parábola e hipérbole, definió los elementos y propiedades de la curva y encontró la distancia más corta y la más larga de un punto P a una cónica. Erastóteles de Cirene fue el primero en medir con bastante precisión la circunferencia de la Tierra, en una época donde se pensaba que el mundo era plano. Asumió de manera correcta que el Sol se encontraba en gran distancia, mediante la proyección de sombras. También dedujo que la Tierra no era plana. Halló los números primos. Euclides de Alejandría organizó axiomáticamente todos los elementos geométricos existentes en su época, provenientes de los babilonios, los egipcios y los griegos, y los publicó en el libro Los Elementos. Sus nociones más comunes fueron: cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Cosas que se pueden sobreponer una sobre otra son iguales. Si se añaden iguales a iguales, los resultados son los mismos. Si se sustraen iguales a iguales, los resultados son los mismos. El todo es mayor que sus partes. Algunos de sus postulados son: por un punto a otro punto se puede trazar una recta. Toda recta puede prolongarse en la misma dirección. Con cualquier radio y centro se puede trazar un círculo. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Si una recta al cortar otras dos forma ángulos internos a un mismo lado menores que dos rectas, al prolongar las rectas se cortarán en un mismo lado. Problemas clásicos de la geometría. Consiste en hacer construcciones aparentemente sencillas utilizando solo la regla y el compás, como la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Las ramas de la geometría. La geometría es un tema muy amplio. Vamos entonces a ver la geometría plana, que es la que se ocupa de las cosas prácticas: agrimensuras, medidas, áreas, volúmenes, longitud. Geometría axiomática expresa propiedades obvias de puntos, líneas y planos. Geometría dimensional trata de planos y coordenadas. Construcciones geométricas es utilizada por arquitectos para medir que la distancia, los ángulos y las coordenadas estén bien para hacer una buena estructura. Geometría moderna, contemporánea, se enfoca en la aplicación de física teórica, geometría diferencial y geometría algebraica. Espero que hayan aprendido un poco sobre la historia de la geometría. Les dejo algunas referencias bibliográficas en las que pueden encontrar más información sobre el tema.